Proyecto Corazón, le habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Sean bienvenidos un día más a nuestro culto de adoración, oración, de predicación de la palabra de nuestro amado y querido, anhelado y deseado Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Bien. En el día de hoy vamos a ver un tema que se titula Dios usa a Egipto. Dios usa a Egipto. Dios usa a Egipto. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, tu gracia, tu misericordia. Te pido en tu nombre, Yeshua, que seas tú quien ministre en esta hora. Que me anules a mí, Señor, como persona, y sea el Espíritu Santo el que hable y el que ministre en este momento. Ábrenos el entendimiento, ábrenos el discernimiento, para que podamos comprender y entender tu palabra y tu enseñanza en el día de hoy. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, y podemos conocer y comprender tus propósitos en nosotros. En tu nombre, Jesús, lo pongo todo en esta hora. Amén y amén. Dios usa a Egipto. Si yo preguntara, ¿estuvo el maestro alguna vez en Egipto? Algunos dirían, pues no lo sé, otros no lo recuerdo, otros dirían que sí y otros dirían que no. Si leemos en el capítulo 2, del libro de Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Van a ver ustedes ahí cómo el maestro sí estuvo viviendo por un tiempo en Egipto. Fue de recién nacido, pero estuvo viviendo en Egipto. Algunos dicen que fue aproximadamente por 4 años los que estuvo viviendo allí el maestro cuando era pequeñito, recién nacido. Vamos a verlo en Mateo capítulo 2, versículo 14, y luego vamos a ver una serie de textos bíblicos que les iré diciendo. Mateo 2:14 dice, entonces, bueno, si ustedes quieren empezamos a leer desde el 13, después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Bien, eso es lo que nos narra la palabra con respecto a cómo Dios usa el país de Egipto conforme a Él tiene preparado. Un sueño le habla a José y le dice, toma al pequeño y a tu mujer, huid de ahí de Belén y morad en Egipto hasta que yo os diga. Y repito que fue aproximadamente unos 4 años hasta que murió Herodes y le heredó su hijo Arquelao. Cuando muere, ya el Señor dice, vuelve a tierra de Israel, pero no fueron a Belén ni fueron a Jerusalén, sino que se escondieron en las montañas del norte de Israel, allá por Judea, allá por Galilea, más concretamente en la ciudad pequeña de Nazaret. Bien, por eso el maestro es llamado Jesús de Nazaret, porque vivió desde que era pequeñito
hasta que empezó su ministerio en la ciudad de Nazaret, pero él no era originario de allí, sino que nació en Belén, como ustedes saben. Y por 4 años fue también emigrante en la tierra de Egipto. Bien, ¿y por qué digo esto? Pues porque vamos a ver un tema, como digo antes, Dios usa Egipto, que igual en el libro del Génesis, luego si quieren irse para el Génesis, vamos a ver ahí los textos bíblicos en el día de hoy, porque vamos a ver cómo Dios usa Egipto para sus propósitos y para aquello que Él tiene bien. Vemos como pasa inadvertido el país de Egipto, porque lo conocemos, porque es donde estuvo el pueblo de Israel como esclavo por 400 años, es donde estuvo esclavo también José, es el que también un pueblo que tuvo guerras con el pueblo de Israel por mucho tiempo, símbolo del mundo, símbolo de la idolatría, símbolo de todo aquello que va en contra de las costumbres del pueblo de Dios. Pero también es cierto que Egipto le ha servido a Dios para que también las veces que han estado allí su pueblo o alguno de sus hijos sirva para que también aprendamos y comprendamos que Dios se va a usar siempre de cualquier lugar, de cualquier tierra, de cualquier propósito, de cualquier persona, de cualquier acontecimiento, de cualquier cosa que nosotros, por pequeña que nos parezca o por lejana que nos parezca, siempre tiene un propósito para el Señor. Siempre. Y Él va a usar Egipto como usa Asiria, como usa Amón, como usa Moab, como usa tierra de los filisteos, como usaría todo conforme a Él tiene entendido. Pero yo quiero que veamos, porque siempre Dios ha usado a Egipto como a veces un lugar de escondido para su pueblo, otras veces para un lugar en el que Dios ha hablado o ha tratado con su pueblo, o con algún hijo o hijos en concreto. Vamos a ver solamente 3 pasajes o 3 acontecimientos, porque habría más. Podríamos enumerar las plagas de Egipto, que tuvieron lugar en Egipto, pero que fue un propósito que tuvo Dios para con su pueblo y para con Faraón, para que viera el poder sobrenatural que tiene Dios. Podríamos ver la vida de Moisés, que fue en Egipto, cómo huyó de ahí, porque cometió un asesinato y tuvo que salir a esconderse. Hablaríamos del tiempo de la esclavitud de los israelitas, hablaríamos del tiempo de los nacimientos de los israelitas allí. Muchos acontecimientos, de ahí incluso el Mar Rojo, la abertura del Mar Rojo para que ellos pasaran en seco y salieran de allí. Pero vamos a ver de 3 personajes, vamos a ver 3 acontecimientos que tienen que ver con la vida de los judíos, pero 2 llamados por Dios y uno de ellos no tuvo que ver Dios nada ahí. Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis capítulo 12, versículo 10 hasta el 13. Y luego leeremos algún otro más. Lo primero es que vamos a ver lo que hace Abraham. Yo ya lo he dicho en alguna otra predicación. Hoy vamos a recordarlo, lo que no es Abraham usado en Egipto. Dice el versículo número 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán: es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida. ¿Vale? Amén.
Es un acontecimiento que ya todos hemos leído muchas veces en la Biblia, pero que lo que realmente hace Abraham es huir de la tierra donde vivía, porque dice la Biblia de que había hambre en la tierra. Pero la consecuencia que podía haber provocado a Abraham con su actitud, con su idea, con su acontecimiento, podía haber terminado mal. Podía haber terminado mal porque no le dijo Dios a Abraham, vete a Egipto. No se lo dijo, sino que fue Abraham el que decidió ir a un lugar seguro, donde había sustento, donde había alimento, donde tendría abrigo, para allí estar bien, estar tranquilo y tener sustento. Pero no era ese el mover y propósito de Dios. Dios usa a Egipto, pero cuando es Él el que nos dice, ve a Egipto, ve a este lugar o ve a aquel otro lugar. Porque recuerden ustedes que estamos en el mundo. Y en el mundo tendremos aflicciones. Pero recordad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Primeramente, aquí Abraham comete un error. Y vamos a ver lo que dice el versículo 17 al 20. Versículo 17 al 20 dice, pero Yahvé hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer. Tómala y vete. Tómala y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. Bien. Aquí vemos lo que hace Abraham y las consecuencias que, como yo dije antes, podía haber originado. Una mala decisión en una persona con responsabilidades y en una persona con autoridad o con poder puede llevar a ser una verdadera tragedia. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso, este hombre le dice, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Es cierto de que había un parentesco de medio hermano entre Abraham y Sara, es cierto. Compartían padre, pero no compartían madre, pero eso es algo que en aquel tiempo era común entre ellos. Pero no lo dice por esto Abraham, no dice porque era mi hermana y no quiero que me hagan nada, porque si no, no se hubiera casado con Sara porque era su hermana. Él lo hizo para cubrirse el mismo sus espaldas, para estar seguro y para no morir en este acontecimiento. Pero ¿qué pasa? Que Dios reveló cuál era el propósito de los egipcios para con Sara. ¿Y qué hace? Que Dios se lo revela. Y entonces le dice el faraón, toma, haznos vacas, cabras, ovejas, ganado en definitiva, y vete. Tómala y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham que se fuera. Vemos aquí cómo Abraham es echado de Egipto por el faraón. Expulsado de Egipto diciendo, vete. ¿De quién fue el propósito de que saliera de Egipto? Lógicamente, de Dios. ¿De quién estaba detrás lo que había ocurrido y que había sido librado de no tener un problema con Dios al faraón? La mano de Dios. Siempre. Pero como enseñanza para que no siempre Dios nos dice, ve a este lugar o ve a otro lugar. Hay ocasiones que sí nos lo dicen, pero hay ocasiones en las que no nos dice el Señor, ve a este lugar o ve a otro, haz esto o haz aquello. Hay que oír siempre la voz de Dios. Hay que orar, hay que buscar,
Hay que leer las Escrituras, hay que interpretarla para no cometer el error que cometió Abraham. Porque recuerden ustedes que estamos en el mundo y hay que tener cuidado de no cometer un problema en el cual la esposa de Abraham, en este caso Sara, podía haber terminado mal, podía haber terminado allí en Egipto y él podía haber terminado muerto por un acontecimiento que salió de la mente de Abraham. Por eso, hermanos, digo que Dios usa a Egipto, pero es Él el que lo usa, no somos nosotros. Y ahora vamos a ver el ejemplo, para que me entiendan mejor, de su hijo Isaac. Y van a ver ustedes la diferencia de cuando es Dios el que dice, desciende a Egipto, a cuando es el hombre el que dice, voy a Egipto. Quiero que me entiendan lo que les quiero decir. Una cosa es, he oído la voz de Dios que me ha dicho, desciende a este lugar, porque tengo un propósito contigo, haz esto, haz aquello, predica aquí, predica allí, testifícale a esta persona, testifícale a la otra, usa tu casa como centro de predicación, usa tu iglesia como lugar donde se me glorifique, etcétera, etcétera. Y vamos a verlo en Génesis capítulo 26, en el versículo número 1. Vámonos a Génesis 26, en el versículo número 1. Vamos a estar leyendo ahí, del 1 hasta el 5. Génesis 26, del 1 al 5. Ya hemos visto a Abraham, que no fue Dios quien le dijo, ve a Egipto, porque tienes hambre. Bien, si están ahí ya, dice la palabra lo siguiente. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Y allí se le apareció Yahvé, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y dice el versículo siguiente que habitó pues Isaac en Gerar. Bien, entonces aquí le dice el Señor muy claramente en el verso 2, se le aparece Yahvé y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Ven ustedes la diferencia? Cuando dice Dios, desciende a Egipto, a cuando no está Dios en el propósito de Egipto. En el capítulo 2 de Mateo, el versículo que hemos leído al principio, el 14, entonces el 13 al 15, le dice el ángel de Dios a José en sueño, desciende a Egipto con tu mujer y con tu hijo Jesús, recién nacido. Desciende porque Herodes quiere acabar con los niños menores de 2 años. Y como él es el Mesías prometido y como él es el que va a traer al mundo un nuevo trato del hombre con la humanidad, no conviene que Herodes tenga poder en Egipto. Tenía en toda Judea, pero no tenía en Egipto. ¿Qué hace? Que es el Espíritu Santo el que le revela y dice, desciende. Y allí no tiene problemas ninguno. Allí él crece y al cabo de 4 años aproximadamente, él otra vez vuelve a revelarse al Señor y va otra vez hacia arriba, hacia tierra de Jerusalén.
Aquí pasa exactamente igual. Tranquilo, Isaac, no hagas como hizo tu padre, el error que cometió, que podía haber costado vidas humanas, porque si hubieran tocado a Sarai y alguno lo hubiera dejado embarazada, no se hubiera cumplido la palabra que el Señor tenía para ellos, de que tenía que tener descendencia Abraham con Sara para ser el hijo de la descendencia. Por eso dice aquí en el verso 2, habita en tierra que yo te diré. Bien, ¿y qué consecuencias fue el hecho de que Dios bendiga a una persona y le diga, no desciendas a Egipto, sino quédate en este lugar? Vas a pasar por tribulación, vas a pasar por un proceso, vas a pasar por un tiempo en el que voy a tratar contigo, pero que es necesario. Y van a ver ustedes como aunque él quiso descender a Egipto, pero oyó la voz de Dios diciéndole, quédate en Gerar, en tierra de los filisteos, que aunque no es tu voluntad, aunque no es tu deseo, pero vas a ver cómo mi mano va a estar contigo como estuvo con tu padre, y voy a bendecirte igual que bendije a tu padre. Y a través de tu simiente, a través de ti, va a nacer Jacob. Y a través de Jacob van a nacer los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. Entonces, vemos en el versículo número 11 de Génesis 26, la envidia y los celos de los hombres hacia los hijos de Dios. Verso 11 de Génesis número 26 dice, entonces Abimelech amenazó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Se refería a Isaac y a su esposa Rebeca. Y ahora dice el verso 12, sembró Isaac en la tierra de Gerar, tierra de filisteos, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1, y lo bendijo Yahvé. Se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, de vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Hasta ahí. Apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. ¿Qué diferencia es esta que le dice Abimelech, el rey de los filisteos, a lo que le dice Faraón a Abraham? ¿Qué le dice? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. Diferencia entre uno y otro. Abraham lo expulsa Faraón de Egipto porque iba a cometer el error de que alguien estuviera con él. Diferencia de por qué echan a Isaac de tierra filistea. Por envidia y por celos. Porque le tuvieron envidia y porque, como dice el versículo 16, apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. ¿Quién estaba detrás de esta prosperidad, de este enriquecimiento de Isaac? La mano de Dios, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
¿Por qué? Porque le dijo Dios, recuérdenlo al principio que leíamos, no bajes a la tierra de Egipto como hizo tu padre, no cometas el mismo error. Hay hambre, sí, yo sé que hay hambre, pero yo tengo el control de todo, porque yo soy el Dios que provee, y yo proveo cuando a mí me place y en la forma y en la manera en la que me place. Pero quédate ahí en Filistea, vete a tierra de Gerar, que yo allí también te voy a proveer y te voy a bendecir. Y ya ustedes, si quieren, pueden leer, antes de lo que hemos estado leyendo, todo el capítulo 26, y verán ustedes cómo fue esta bendición de Dios para con Isaac. Bien, hemos visto dos personajes bíblicos, padre e hijo, que uno cometió el error de no consultar a Dios y hacer lo que bien le dio la gana, y el otro de oír la voz de Dios. Lo que se debe hacer, oír la voz de Dios en oración, en lectura de la palabra, en ayuno, en lo que sea, pero oír la voz de Dios ante un acontecimiento importante, y cómo es bendecido y lo echan de allí por envidia, como dice aquí la palabra. Los filisteos le tuvieron envidia porque tenían mucha cantidad de ovejas, de vacas, de servidumbre, y Dios lo había hecho mucho más poderoso. Bien. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo en el libro del Génesis. Váyanse al capítulo 37 del libro de Génesis, donde vamos a ver ahí lo que ocurrió con un personaje que tiene rasgos, tiene destellos, tiene trazos de la vida de Yeshua, la vida de Jesús de Nazaret. Hay ahí una tipología parecida en varios acontecimientos de la vida de José con la vida de Jesucristo de Nazaret. Bien, y dentro de gracias hermana, dentro de Génesis capítulo 37, vamos a ver en el versículo número 19. Génesis capítulo 37, y leemos a partir del versículo número 19. Vemos ahí, vamos a ver a un José llevado a Egipto, rechazado por sus hermanos, vendido por sus medio hermanos, los madianitas o ismaelitas. Y vamos a verlo a continuación, todo esto paso a paso. Génesis 37, 19 dice lo siguiente. Ustedes conocen ya la historia para resumir, la historia de José, cómo es vendido por sus hermanos, por envidia, porque Dios le da sueños, Dios le revela visiones y a sus hermanos no. Bien, dice el verso 19, el padre Jacob le dice a José que vigile a sus hermanos porque no se fía de ellos. Entonces, dice el verso 19 o el 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Entonces se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y añadió, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de aromas,
bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Y entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Hasta ahí. Bien, por eso decía yo de que se parecía un poco a Jesús, porque fue vendido por esa misma cantidad, por 20 monedas de plata. Y fue también vendido por sus hermanos, porque también lo negaron y no le tuvieron en cuenta. Bien, y otra serie de acontecimientos más. Bien, bueno, entonces aquí ven ustedes como no es casualidad que José fuera vendido. ¿Ustedes creen que es casualidad o que no es casualidad? Yo creo que no es casualidad que José fuera vendido a los madianitas, a los ismaelitas o a mercaderes. Bien, el Señor, si ustedes no lo saben, el Señor no quiso que cualquiera transportara a su hijo José a tierra de Egipto. ¿Por qué digo que cualquiera no? Ahí dice, en un versículo hemos leído madianitas y en otro versículo hemos leído ismaelitas. ¿Qué diferencia hay entre los madianitas y los ismaelitas? ¿Qué pasa? ¿Que madianitas significa comerciantes? No. Si vemos en el libro del Génesis, en el capítulo número 25, van a ver ustedes ahí que madianitas e ismaelitas significa lo mismo. En el verso 1 dice, Génesis 25, dice: Abraham tomó otra mujer cuando ya murió Sara, por supuesto, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suba. ¿Vale? Y ahora ya aquí hay los descendientes de cada uno de ellos. Luego los madianitas son medio hermanos de los judíos, o en este caso de José, de Rubén, de Judá, etc. ¿Y quiénes son en este caso los ismaelitas? Porque dice uno, vendámoslos, dice Rubén, vendámoslos a los madianitas. Y ahora dice Judá, vendámoslos a los ismaelitas. Bueno, pues dice el verso número 12 de Génesis 25, verso 12 de Génesis 25 dice: estos son los descendientes ¿de quién? De Ismael. ¿Hijo de quién? Hijo de Abraham, que le dio a luz a Agar, la egipcia, sierva de Sara. O sea, que volviendo otra vez al texto bíblico, que estamos en Génesis capítulo 37, vemos como el Señor quiso que llevaran cautivo a José a Egipto, fueran también hermanos mismos de padre, hermanos, o en este caso, hermanos de abuelo, porque en este caso el padre Jacob, o bisabuelo, el padre Jacob, me refiero a José, el padre era Jacob, el abuelo era Isaac, pero el bisabuelo era Abraham. Y estos madianitas, estos ismaelitas, también eran medio hermanos de José. Luego Dios sabía que, estando en manos de los madianitas y en manos de los ismaelitas, o ismaelita es lo mismo, ¿vale? Porque ismaelitas también son descendientes de Abraham, porque hemos leído aquí que los ismaelitas son hijos de Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham, el hijo mayor que la tuvo con Agar, su sierva. Luego, sean madianitas, sean ismaelitas, estaban en manos de personas que Dios tenía el control en todo momento de José. No había sido José llevado ahí en vano. No había sido llevado ahí José a Egipto por cualquiera, sino que ya Dios quiso incluso quienes fueran los que transportaran y llevaran a José,
desde donde estaban viviendo en aquel tiempo hasta descendiera hasta la tierra de Egipto. Hasta Dios tenía eso muy controlado, como pasa con nuestras vidas. Creemos que las cosas pasan y que no tienen importancia, pero Dios tiene el control de nosotros en cada cosa que hacemos y en cada cosa que nos acontece. Bueno, vamos a ver ahí como tampoco José es vendido a cualquier persona. José no es vendido a una persona que lo maltrata, José no es vendido a una persona que le hace daño, José no es vendido a una persona que lo humilla, no. Vamos a ver quién permite Dios o quién quiere Dios que compre a José para su propósito. Vamos a verlo en el versículo número 36. Génesis 37, 36. En Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. O sea, lo venden a todo un capitán de la guardia de Egipto. No es cualquiera, repito. Y no lo venden a cualquier persona para que haga cualquier trabajo. Bien, vemos ahí como la mano de Dios sigue estando con José porque permite que José vaya a Egipto para un propósito que veremos al final. Vamos a ver ahora cómo en Egipto había pan y hambre en todos los países a su alrededor, porque Dios está haciendo la obra milagrosa que tiene que hacer en José para que aprendamos. Vamos a irnos a Génesis 41, verso 54. Génesis 41, versículo número 54. Ahí empieza Dios, pues, nos hemos saltado por supuesto todo el tiempo que trabajó en casa de Potifar, como fue encargado de la casa de Potifar, como fue puesto a llevar los asuntos importantes de Potifar, como Dios quiso que el tiempo que estuviera José en casa de Potifar fuera un hombre de respeto, fuera un hombre de autoridad, fuera un hombre que levantara la casa de Potifar y fuera de bendición para la casa de Potifar. Pero su esposa de Potifar hizo algo muy desagradable e intentó que José estuviera con ella y tuviera relaciones con ella. José no quiso y luego es denunciado por ella falsamente, lo llevan a la cárcel, ve las visiones y todo esto. Pero eso no vamos a entrar ahí, sino simplemente vamos a ver el tiempo de José en Egipto, pero como es usado por Dios y la bendición que Dios quería con todo ello. Dice el versículo número 54 de 41 de Génesis, dice: y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José había predicho. Ustedes ya recuerdan que tiene un sueño Faraón donde ve 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las 7 vacas gordas son 7 años de bendición y las 7 vacas flacas son 7 años de hambruna. Bien, por eso dice ahora, y como José le revela el sueño al faraón, dice: y comenzaron a llegar las 7 años de hambre, como José había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero miren ustedes qué casualidad, que es la segunda vez que dice: hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había ¿qué? Había pan. En toda la tierra de Egipto había pan. Vamos a ver ahora un versículo muy importante porque yo le veo mucho significado en la Biblia. Dice el verso siguiente: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Y dijo el faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. ¿Qué frase más importante? Dice el verso 55:
id a José y haced todo lo que él os diga. Si leemos en Juan, Evangelio de Juan, pongan ustedes algo ahí para no perderse. Si vamos a Juan capítulo 6, verso 51, y recuerden lo que hemos leído, haced lo que él os diga. Le dice el faraón, haced lo que él os diga. Dice Juan capítulo 6, porque recordemos que había pan en toda la tierra de Egipto. Dice Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, yo soy el pan que salva. Yo no soy solamente el pan que sustenta, porque comieron el maná, pero murieron. Pero yo soy el pan de vida, que todo aquel que tiene hambre y come de este pan, de cierto vivirá. Igual ocurre también con el capítulo 14, versículo 15 del libro de Juan también. Vámonos ahí, Juan 14, versículo 15, dice lo siguiente. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel que dice, yo soy el pan de vida, y el que tiene hambre, que venga a mí y beba, dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Igual que le dice el faraón a los habitantes de Egipto. Id a José porque él tiene pan, y haced lo que él os diga. ¿Es esto la mano de Dios la que está detrás de José o no? Es totalmente claro que es la mano de Dios la que está con José. Que diga el faraón, el que manda en Egipto, que simboliza lo que en el mundo hay, que diga, hacedle caso a José. Id a donde está José, porque él tiene pan para vosotros. Es igual que nos dice la palabra, como dice el maestro, yo soy el pan de vida. Y cuando dice, haced lo que dice José, es lo que dice el maestro. Si me amáis, no solamente recibiréis pan, no solamente recibiréis agua, sino que recibiréis toda clase de bendiciones. Por eso, hermanos, no era casualidad que José fuera llevado por los madianitas, medio hermanos de ellos, y vendido a un oficial con rango de capitán en el Egipto de aquella época, y bendecido de esa forma con esa autoridad. Bien, pero vamos a ver ahora por qué Dios sigue bendiciendo a un varón de Dios que está en una tierra extraña, llevado por gente extraña y vendido por sus hermanos, que más bien serían extraños más que hermanos. Pero bueno, dice el capítulo 41 de Génesis, verso 57. Génesis 41, 57. Y de todos los países, bueno, si quieren leer 56, cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra. ¿Vale? Ahora estamos en Génesis, ahí mismo el siguiente versículo. Génesis 41, verso número 57. Dice la Biblia lo siguiente. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque de toda la tierra había crecido el hambre. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano, no al faraón, sino a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ven ustedes como de todas las naciones tienen que comer del alimento espiritual que viene de parte de Dios. Y aquí es también alimento físico, o sea, el pan. Vamos a ver el capítulo 42, versículo número 2.
42:2 de Génesis, donde dice: yo he oído, esto se refiere a Jacob, o vamos a leer el 1, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis ahí mirando? Yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Bien, igual que ocurrió con su padre, igual que ocurrió con su abuelo, tienen intención de ir a Egipto para recibir lo que en Egipto hay. Le dice Jacob a sus hijos que vayan a Egipto a buscar alimento. Vámonos al versículo número 8 y versículo número 9. Versículo 8 y 9, donde dice: reconoció pues José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Y entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois para ver las regiones indefensas del país habéis venido. Perdón, vamos a ir al 45, no 42, 45, 8 y 9. 45, 8, no el 42, el 45, 8 y 9. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Bien, aquí vemos ahora cómo Dios trató con José, cómo lo llevó hasta Egipto, cómo hizo interpretar los sueños, cómo hizo que el pueblo comiera y que se beneficiara el faraón. Y vemos también ahora aquí, en estos versículos, cómo José es señor y gobernador de Egipto. No me enviasteis, cuando está hablando con sus hermanos, le dice: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Ven qué diferencia? ¿Recuerdan ustedes cómo leíamos al principio Génesis capítulo 12? ¿Vean ustedes cómo echaron a Abraham y a su mujer de Egipto? Como le dijo el faraón: vete de aquí. Y como lo escoltaron los egipcios para que desapareciera Abraham del tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Abraham había tomado una mala decisión y no había oído la voz de Dios. ¿Lo ven ustedes? Y comparen ahora lo que dice José a sus hermanos en el versículo 8 de Génesis 45. No me enviasteis acá vosotros, sino que fue Dios el que me ha puesto por padre del faraón, señor de su casa y gobernador de toda esta tierra. Y ahora le dice que vayan a hablar con el Padre para que venga. ¿Ven ustedes ahí la mano de Dios en un hombre de Dios, en una tierra extraña y en una tierra ajena? Vámonos al versículo número 18 de este Génesis 45, donde dice lo siguiente: tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Otra bendición en el verso 18, otra bendición que sale por boca de José, pero por propósito divino. Dice: tomad a vuestro padre, que también es el de él, y a vuestras familias, esposas e hijos,
y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. O sea, ahora van a una tierra que no es la de Canaán, pero que Dios ha bendecido con cosecha y ha bendecido con siembra abundante a la tierra de Egipto, porque está preparando un lugar para sus hijos, como hace el Señor con nosotros. Aquí los lleva porque ha preparado un lugar para ellos y para que lo disfruten. Y dice el versículo número 20, dice el verso 20 de este capítulo 45, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. No os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra, hermanos. Será vuestra. Las riquezas que en el mundo hay serán vuestras. Los beneficios que en el mundo hay serán vuestros. Los adelantos, la ciencia, la tecnología que en el mundo hay serán vuestros, porque el Señor hará que vosotros disfrutéis de ellos. No tendréis que comer pan con escasez en el mundo. Es lo que le dice José: sé que es tierra de Egipto, sé que es tierra de idólatras, pero venid aquí porque Dios ha puesto su mano sobre esta tierra y sois bendecidos a la hora de comer, y vais a ser bendecidos también en la riqueza, porque lo dice aquí: toda la riqueza de Egipto, de la tierra, será vuestra. Créanlo, hermanos, porque es promesa de Dios. Cuando ustedes se dejan obrar por Dios, cuando ustedes se dejan ministrar por Dios y por los profetas de Dios, como leía también nuestra hermana Mercedes en la primera parte, cuando Dios habla a sus profetas, a sus siervos y a sus sacerdotes, para que todo lo que hagáis os vaya bien si hacéis y oís su voz. Bien, Génesis capítulo 46, versículo del 1 al 4. Vamos a seguir viendo cosas de José, o en este caso de Jacob. Dice el 46, verso 1. Salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Por tercera vez, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Recuerden, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Génesis 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Génesis 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. La tierra de Gosén es la tierra del norte, la que está pegando al Nilo, donde hay una gran cantidad de siembra por la humedad y por los humedales del río Nilo. Génesis capítulo 50, versículo número 14. Génesis 50, 14 dice: después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto. Se está refiriendo a la muerte de Jacob. Una vez que Jacob muere, hay una comitiva que van a enterrarlo
y van a descansar en paz con su familia. Y dice, después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Era de nuevo voluntad de Dios que José volviera a seguir viviendo en Egipto. No había terminado todavía su obra con él ni con Egipto. Génesis 50, 22 dice, habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Habitó José 110 años. Y dice el verso 26, y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. ¿Dónde? En Egipto, hermanos, en Egipto. Qué casualidad que dice la Biblia, Génesis capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El mundo está desordenado y vacío. Y qué casualidad que acaba diciendo el libro de Génesis, al final, la palabra Egipto. Egipto en el principio y Egipto en el final. Siempre hablando con respecto al mundo y la salvación del mundo. El mundo está desordenado y vacío, y el mundo es Egipto y lo que en él hay. Pero recuerden ustedes que José, que fue vendido con 17 años, fue vendido por sus hermanos a sus mediohermanos, los ismaelitas o madianitas, y murió con 110 años en la tierra de Egipto. O sea, estuvo por 93 años, casi 90 años, sí, 90, 80 y 83, sí, 83 años estuvo viviendo José en la tierra de Egipto, hermanos. 83 años que estuvo Dios tratando con él y tratando Dios con el pueblo de Egipto. Bien, vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre y tu gracia y tu gran misericordia. Gracias por esta enseñanza de hoy, Señor, en el que hemos visto como un hijo tuyo, un siervo tuyo, lo sacaste de sus padres, lo llevaste cautivo, fue vendido por sus medio hermanos, fue transportado por sus medio hermanos, vendido por los suyos propios, desplazado, no querían nada con él, y tú lo llevaste a Egipto para un propósito muy concreto y un propósito muy determinado, Señor. Gracias porque podemos aprender, entender, comprender que aunque no entendamos tu propósito a priori, pero sabemos que tú tienes algo preparado para nosotros. Aunque no entendamos tu propósito al principio, pero sabemos que tú, Señor, siempre tienes algo preparado para nosotros. A veces hablamos de un desierto espiritual, otras veces hablamos de sequedad, otras veces hablamos de Egipto, Señor. Pero hemos visto cómo tú usas a tu pueblo para que vayan de un lugar para otro. Usaste a tu hijo Yeshua para que habitara 4 años en Egipto. Usaste también a José para que estuviera allí por 83 años. Sobre 90 años aproximadamente. Gracias, Señor, porque entendemos y comprendemos que tú tienes un propósito para nosotros. Y nos quejamos muchas veces, Señor, pero tú eres el que tiene la última palabra para todo. Tú eres el que hace, tú eres el que da y tú eres el que quita, Señor. Gracias por todo ello. Danos sabiduría, danos fuerza, danos entendimiento, Señor, para ser como José, que estuvo tanto tiempo en tierra extraña, pero que tú lo hiciste, Señor, para ser de bendición para toda la humanidad. Gracias por todo ello, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Que aprendamos en este día de que tú nos usas conforme a un propósito de bendición y de edificación. En tu nombre, Jesús, te lo pido todo en este día. Amén y amén.